inicio de la grabación de nuevo y el tema de hoy grueso es los paneles solares bifaciales. Es una nueva tecnología que viene muy amplia en el mercado y esta y la siguiente clase vamos a hablar de nuevas tecnologías, posiblemente para sus proyectos, a pesar de que les he hablado de Trina, pero podríamos cambiar. Me interesa que analicemos primero la hoja de datos. Ustedes se van a encontrar que existen una cantidad infinita de tipos de panel, que si son PERC, que si son monocristalinos, que si son thin film, que si son tipo HEAT, ¿ok? Que vamos a ver qué significa eso. Sin embargo, es importante que ustedes aprendan como las nuevas tendencias en el mercado. El mercado fotovoltaico en los últimos 10 años ha sido muy cambiante y los avances en tecnología son significativos y los paneles bifaciales no es la excepción. Justamente es uno de los temas de los que mejor les puedo hablar porque es donde he investigado y he publicado pues más avances y justamente parte de lo que vamos a hablar hoy es parte de los avances en la investigación y cuál es el estado del arte. Y no solamente el estado del arte, sino que todos aquellos, todas aquellas que se vayan a dedicar en esta parte de sistemas fotovoltaicos van a hablar de paneles bifaciales y ya lo vamos a ver por qué. Esta es la agenda. Vamos a entrar por, como siempre, una introducción. Vamos a retomar los conceptos generales que ya hemos visto a través del curso, cómo aplicarlos. Vamos a hablar de los retos que tiene la tecnología. Es una tecnología, no es una tecnología nueva, pero sin embargo es una tecnología comercialmente nueva. Y he ahí la diferencia. Luego vamos a hablar de las aplicaciones interesantes, cómo se puede lograr ciertas aplicaciones interesantes y vamos a hacer simplemente una parte de síntesis a nivel de las conclusiones que podamos tener. Así que arrancando con la parte de introducción, es importante y es una ecuación que no hemos entrado a ver de lleno, pero como ustedes saben, la importancia en un sistema fotovoltaico o para los principales involucrados, a pesar de toda la parte climática, a pesar de toda la parte de reducción, de compromiso con el ambiente, al final del día los números hablan. Así que lo que le va a importar en la mayoría de los casos a los usuarios va a ser el costo y la rentabilidad financiera del proyecto. Si no es rentable, no tiene sentido generar la inversión. Así que bajo esta línea, hay un concepto que se llama el costo nivelado de la energía y es un concepto que lo van a escuchar muchas veces en todas las charlas sobre integración de sistemas fotovoltaicos o cualquier tipo de energía a la red, porque esto es una forma normalizada de poder comparar diferentes tipos de tecnologías, ¿ok? Así que tenemos el costo nivelado. Es relativamente simple, es una parte de la fracción donde vamos a tener los costos iniciales, ¿ok? Divididos entre la rentabilidad del proyecto. Así que lo que tenemos en los componentes es la eficiencia o el rendimiento de mi sistema fotovoltaico, no solamente la eficiencia y el rendimiento, sino también que tenga suficiente radiación, que tenga sentido instalar un sistema solar en un lugar donde pueda haber buen recurso solar, ¿ok? Tenemos temas de mantenimiento y reciclaje, donde tenemos los costos anuales y los costos de eliminación. En algún momento la planta solar fotovoltaica habrá que cambiarla o habrá que reciclarla y eso hay que tomarlo en cuenta dentro de los costos del proyecto. Luego tenemos lo que es la inversión inicial del proyecto. ¿Cuánto me cuesta a mí generar la planta? De ahí que hay muchos conceptos. Definitivamente el costo más elevado de una planta y que lo vamos a ver con más detalle en siguientes lecciones, es el costo de la celda o el módulo y luego todos los componentes del balance del sistema. Luego entro en una parte de financiamiento, es una parte meramente financiera. Les voy a hablar sobre finanzas también, cómo funciona una tasa de crédito. Retomando un poco, tal vez, espero lo que hayan visto en ingeniería económica, si no, pues arrancaremos a ver ciertos conceptos de cómo hacer estos prorrateos. Y posterior a ello tenemos toda la parte de la vida útil del proyecto, ¿ok? Tengo que garantizar que la rentabilidad o la operatividad de mi proyecto sea lo más largo posible para poderla extender en el tiempo y con ello generar un mayor ahorro, ¿ok? Entonces, tenemos dos formas simples de mejorar el número, ¿ok? O disminuyo los costos
porque la fracción se tira al suelo, o aumento la producción energética que tengo. ¿Ok? Hay un tercer escenario, que es el mejor de todos, que es reducir los costos y aumentar la producción energética que yo poseo. ¿Ok? Como ustedes saben, es una tabla que ya estuvimos analizando. Es el cuadro del NREL, o del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, donde ellos tienen un histórico de las eficiencias. Tenemos temas de eficiencia que nos limitan a nivel tecnológico, es decir, no podemos pasar de ahí. Y eso pues empieza a generar ciertas alternativas que son parte de las tecnologías que vamos a hablar. Una de esas tecnologías justamente son los módulos bifaciales. Un módulo bifacial no es más que un sistema que genera electricidad por la cara frontal, como lo hemos discutido a lo largo del curso, pero también por la cara trasera, ¿ok? Generando cierto margen de generación adicional, básicamente por el mismo costo, ya lo vamos a ver. De acuerdo a lo que se encuentran en los reportes técnicos, aproximadamente se puede generar entre un 5 y un 30% más de energía comparado con un panel del mismo tamaño, del tipo monofacial. No existen costos adicionales en los componentes, porque básicamente el panel bifacial y el panel monofacial son los mismos. De hecho, que dependiendo, y si el ojo no es muy experto, no es muy fácil diferenciarlos, ¿ok? Lo segundo, que es una de las críticas importantes a nivel de sistemas fotovoltaicos, es que es muy intensivo a nivel de terreno, necesitas mucho terreno para generar mucha energía. Entonces, con esto aprovechamos mejor el terreno. Básicamente necesitamos el mismo espacio que cubriría un panel, ¿ok? Y el costo fotovoltaico básicamente es el mismo. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos. El primero es algunas ganancias, principalmente reportadas de una metodología pues rigurosa para tenerlo. Esto es importante porque son plantas de verificación, quizás no son condiciones reales, sin embargo, pues asemejan bastante. Tenemos la compañía B-Solar, que es una compañía alemana radicada en Berlín, donde ellos en 2 experimentos de reporte tienen reportes de 24% y de 15% de mayor producción anual con sistemas fotovoltaicos bifaciales. ¿Ok? Luego la compañía Sanyo reporta un 22%. El Instituto para Energía Solar de Constanza, también en Alemania, reporta un 22% para sus experimentos. La Escuela de Investigación en Energías de l'École Polytechnique de París, el EDF, reporta son 57%, y aquí nada más hago la aclaración que es un 57% utilizando condiciones muy especiales, ¿ok? Básicamente es como plantear el límite máximo de generación que se puede tener con este tipo de sistemas. Y luego el SN, que es otro instituto en Francia, reporta un 20% de ganancia en las celdas fotovoltaicas. Entonces, es muy promisorio. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto puede realmente llegar a entrar en los mercados? ¿Ok? De acuerdo a un estudio realizado por la firma McKinsey, ¿ok? Se estima que los módulos tendrán hasta un 40% de penetración en el mercado en menos de 10 años. Es decir, esta es la situación hoy en día, en el 2020, que está como relativamente actualizado. Un 85% de los paneles de silicio en el mundo son monofaciales, ¿ok? Un 15% son bifaciales, pero para el 2028 ya se prevé que casi un 40% de los módulos sean bifaciales, ¿ok? Para que ustedes vean el crecimiento, en el 2016 existían 97 megavatios instalados a nivel mundial en sistemas bifaciales. Para el 2018 el número incrementó a 2.600 megavatios. A finales de 2019 la capacidad instalada alcanzó 5.420, de acuerdo al estudio que está publicado y que lo pueden encontrar en la presentación. Hay algunas tendencias importantes. Ojo que una cosa son los módulos que tenemos en la sección anterior, y esto directamente con la celda. La celda, básicamente la bifacial,
es, por decirlo de alguna forma, una celda monofacial pero sin camisa. Como lo estuvimos viendo un poco a nivel de composición, uno intenta colocar un tapón a nivel de la parte trasera del módulo, pero las nuevas tecnologías que las vamos a evaluar luego, ¿ok? Cambian este concepto permitiendo que la parte trasera también genere. Esto significa que los costos de producción disminuyen, dado que la técnica está más avanzada, por ende los sistemas o las celdas bifaciales ya para el 2029 se prevén que sean un 60% del mercado. Incluso hoy en día hay módulos monofaciales que los venden con celdas bifaciales, ¿ok? Estos son los costos, que es la siguiente pregunta válida, ¿ok? ¿Qué tanto más es mi sistema? Y aunque estos son costos actualizados ya de sistemas instalados en usuarios finales en California, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, si entramos en esas tecnologías, celdas tipo N, que las vamos a ver en la siguiente lección, y las celdas de múltiple unión, que son un poco especiales, pero cuando comparamos la misma celda PERC, ¿ok? Con una recubierta trasera de pasivación, si lo comparamos del monofacial al bifacial, los costos del sistema son exactamente los mismos, 0,32 dólares por watt instalado. Estos son precios actualizados en Estados Unidos para que ustedes se vayan dando una idea de cuánto puede costar un sistema aquí en Costa Rica. Y lo interesante de esto es que los costos ya son los mismos, no hay ninguna diferencia. Entonces, tiene mucho sentido instalar un sistema fotovoltaico, así me dé un 1% más de energía si el costo es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, esa es la lógica que se ha usado en los niveles de los sistemas bifaciales y sin embargo este número viene a la caída. Vamos a verlo un poco más acá. Esto es el costo de los sistemas bifaciales y monofaciales. Estos son los costos instalados en varios lugares en Estados Unidos, ¿ok? Son costos nuevos. Y lo interesante es que los sistemas bifaciales y los módulos bifaciales en total, porque una de las características es que, ok, yo tal vez no necesito generar más energía, simplemente necesito generar la misma energía con menos paneles, por ende me ahorro cierto dinero y nótese que mi sistema, ok, tiene menor costo en los módulos bifaciales que en el módulo monofacial. Si hacemos una radiografía un poco más amplia de esto, notamos que la referencia o la base de los sistemas monofaciales está por encima de lo que pueden costar un módulo bifacial, a excepción de los módulos de múltiple unión, que vamos a ver por qué son especiales en la siguiente clase. Definitivamente, si ustedes googlean, van a encontrar que los módulos bifaciales están teniendo cada vez mayor relevancia y esto también significa que se van a meter en el mercado próximamente, ¿ok? Entonces, son noticias que pueden encontrar sobre bifaciales por lo regular. Y para ir entrando en detalles, simplemente vamos para entender de lo que vamos a hablar a nivel del sistema, vamos a estar analizando o devolviéndonos a las primeras clases donde hablamos de radiación solar y la irradiancia solar, ¿ok? Como ya lo hablamos, la irradiancia se cuantifica sobre un área A, ¿ok? Y en el caso de la energía solar se llama radiación solar, básicamente está dado en watts hora por metro cuadrado, y la irradiancia, que está directamente relacionada con la potencia del sistema, se cuantifica en watt por metro cuadrado. Simplemente es una referencia y un repaso a lo que ya hemos visto anteriormente en clase, ¿ok? Ahora bien, nosotros sabemos que hay tres tipos de radiación. La primera es la radiación solar directa, que es la que incide directamente sobre las celdas solares. Tenemos la radiación difusa, que es radiación que viene del mismo sol, ¿ok? Pasa posiblemente por algún elemento en nuestro domo celeste que lo dispersa el rayo, por eso pierde ciertas características y entra en forma no perpendicular a mi sistema. Y luego tenemos lo que es el albedo, que es la reflexión que podemos tener.
Como ustedes ya pueden empezar a intuir, el albedo es la medida más importante a nivel de sistemas solares bifaciales. ¿Ok? Entonces, desde luego, el albedo es el que tiene el mayor componente de radiación, ¿ok? A nivel de mis sistemas solares bifaciales. Para eso es importante entender un poco más del albedo, aunque ya lo hemos hablado del caso de estudio que les presenté hace unas semanas, donde tenemos diferentes porcentajes. El albedo es una característica propia del material. Eso significa que lo que representa el albedo es la capacidad de un material de reflejar radiación. ¿Ok? Entonces va a depender del tipo de material. Como en el caso del instituto en Francia, ¿ok? Donde tenían un porcentaje de 57% de ganancia bifacial, está simplemente justificada porque estaban utilizando sustratos color blanco, ¿ok? Y con características especiales, una lámina completamente reflectiva y demás. Esto como para alcanzar el máximo teórico que se puede alcanzar, ¿ok? Por ahí lo que son algo más cercano a nosotros, como el piso llano o el concreto, ronda un 0.30, 0.3 de albedo. Eso significa que un 30% de la radiación que recibe puede ser reflectada sin ningún problema, ¿ok? Por la propiedad. Esto es ventajoso porque es el componente energético que puede obtener mi sistema bifacial, ¿ok? Entonces, de primera entrada, uno puede decir, bajo el supuesto, sabiendo que no podemos reflectar en condiciones normales más del 30% de la radiación, uno lo que puede intuir de primera entrada es que un panel bifacial no va a producir más del 30%. Esto simplemente porque es la radiación extra que podría recibir, ¿ok? Algunas otras propiedades en función de los diferentes materiales. Tenemos que el albedo en nieve va a variar mucho por la condición de la nieve, pero podría reflejar completamente. En hielo tiene una reflexión del 30 al 40%. En agua, el agua es muy mal reflector, no tanto porque no refleje, sino también porque él transmite y difumina la dirección del rayo, entonces el albedo no es tan general. Y en materiales convencionales, por ejemplo, la arena blanca, ¿ok? Eh, tiene hasta un 60% de reflexión, así que ¿por qué no instalarse un sistema bifasial allá por Puerto Viejo, ¿ok? Debajo de una cabañita ecoturística, ahí les estoy pasando ideas de negocio de gratis. Luego la parte de la arena puede andar entre un 20 y un 40%, la tierra entre un 20%, lo que es el zacate o el pasto anda entre un 10 y 25%, ¿ok? El concreto anda entre un 20 y un 40%, y lo que es el asfalto tiene peores condiciones, principalmente por la textura no uniforme que presenta a nivel de la lámina, ¿ok? Entonces son algunas de las condiciones. Ok, hablemos de algunos de los conceptos generales de los sistemas bifaciales. ¿Qué los hace especiales? Ok, como les comenté, la celda bifacial no tiene ninguna diferencia con respecto a la celda monofacial. Incluso yo que he estado en fabricación directa de celdas, donde se produce el semiconductor, una de las primeras decepciones, por llamarlo de alguna forma, fue que cuando le pedí a uno de los supervisores de planta que me mostrara el proceso de las celdas bifaciales, él me dijo, es el mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? La mayor diferencia radica en cómo se construye el módulo. La celda no. La celda es bifacial, sin ningún problema, o básicamente casi que toda celda es bifacial de entrada. Sin embargo, el módulo no lo es. Bajo esta perspectiva, esto se da por la siguiente razón. ¿Ok? Si nosotros vemos por acá en la gráfica, nosotros tenemos una celda monofacial, donde tenemos lo que ya sabemos, una unión de dopaje P. Bueno, esto es una celda un poco especial que vamos a hablar más adelante sobre la tecnología. Una zona especial P,
de más alta densidad de dopaje, mioase, ¿ok? Y luego tenemos una capa filtrante y tenemos una capa trasera metálica que evita la recombinación no deseada de portadores minoritarios. Entonces, en el módulo monofacial básicamente tenemos una capa lo que se conoce como el backsheet. Tenemos todo lo que es el EVA, que es el etinil vinil acetileno, que básicamente es un polímero que se encarga de engomar y de pegar todas las celdas fotovoltaicas y protegerlas, y una capa de vidrio, ¿ok? En el sistema bifacial tenemos que el sistema no cuenta uno con la parte del módulo trasero, se eliminó, y este efecto se eliminó gracias a nuevos componentes de tecnología, y a nivel de construcción quitamos la lámina trasera, ¿ok? Por una lámina de vidrio. Y aquí es donde viene un detalle interesante a nivel de la construcción de ese tipo de sistemas, y es que al yo quitarme de un proveedor de polímero y solamente depender de un único proveedor de vidrio, yo puedo exigir mejores precios, ¿ok? Por comprarle el doble de vidrio. También que estas estructuras vidrio-vidrio no necesitan un marco de aluminio. Entonces también me ahorro un tercer elemento que no está descrito en la gráfica, ¿ok? Hay muchas tecnologías aplicables o nuevos conceptos en las celdas comerciales monofaciales que se repiten en las celdas bifaciales, ¿ok? Entonces todo lo que es monocristalino, policristalino, heterouniones, PERC, se mantiene exactamente igual para este tipo de sistemas. Lo que significa es que yo puedo encontrar bifacial monocristalino o bifacial policristalino, o puedo encontrar bifacial con heterounión, o puedo encontrar bifacial tipo PERC. Y esos conceptos los vamos a estudiar en la siguiente lección. Para entender cómo funciona la parte bifacial, porque es que se puede hacer la parte bifacial, es necesario entender un poco cosas que ya hemos hablado prácticamente de las celdas monofaciales, ¿ok? El principio no importa si es una celda tipo N o una celda tipo P, pero recordemos que tenemos una base, tenemos un emisor, en este caso tipo N, en el caso de la gráfica, tenemos una base y básicamente la unión PN nos genera un espacio de carga donde es preferible que exista la recombinación de electrones, ¿ok? Entonces, los rayos solares entran por la capa del sistema donde está el emisor, donde en el emisor tenemos mayor cantidad de portadores negativos o electrones, y estos electrones se ven forzados, dado la oportunidad de fotones, moverse hacia el espacio de carga. Por temas de difusión, los huecos se ven atraídos, se genera una recombinación, que esta recombinación momentánea se libera en más electrones, y ese flujo de electrones pues presenta un sistema. De nuevo, algo que ya les comenté, en todas las celdas fotovoltaicas, cuando ustedes tengan una celda, lo común es que la parte de atrás es la cara positiva y la parte de adelante es la cara negativa del panel. Si ustedes lo miden con un multímetro, pues así lo van a ver. ¿Ok? Vamos a hablar de las celdas tipo N. Nada más un comentario al margen. Las celdas tipo N está cambiándose el concepto. Antes eran celdas tipo P, donde P es la base. Ahora la base va a ser N por un tipo de degradación que se llama degradación inducida por luz, que es básicamente cuando usted ilumina tiene la capacidad de perder ciertas propiedades en el semiconductor, ¿ok? Y una característica de las bifaciales es el contacto trasero, ¿ok? Básicamente que existe para que no exista recombinación de electrones. Ahora bien, ¿cómo se presenta el sistema? Recordemos que el estándar de una celda ronda los 185 micrómetros de espesor, y así es como se ve representada una celda fotovoltaica. Tenemos un emisor tipo N cargado positivamente, tenemos un espacio de carga, ¿ok? Que aproximadamente ronda el 100 micrómetros, y luego una sección 4 donde solamente tenemos la base. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el fotón es absorbido en la sección 1, donde solamente existe el emisor,
La longitud de difusión y por ende el tiempo de vida es muy corto, entonces no se genera un par electrón hueco, dado que no puedo desplazarlo muy fácil, no los puedo separar, así que ahí es como un fotón perdido que se absorbe en esta condición. Si esto sucede en el espacio carga 2, ¿ok? Dado que estamos en el espacio de carga y ese espacio de carga es el mejor sitio, pues este es casi que un caso directo y general donde yo puedo generar un par electrón hueco y este par electrón hueco pues genera electricidad, el caso perfecto. Luego, en esta región 3, okay, en el caso 3, donde ya yo sobrepasé el espacio de carga, donde también se puede presentar absorción de fotones, la densidad energética o la diferencia equipotencial es menor, definitivamente, pero los mecanismos que hablamos de difusión la semana anterior impulsan este electrón hueco a generar en el espacio de carga y aquí se cargan de tal manera que puede generar el espacio de electrones. ¿Qué pasa cuando esto se emite en la base? ¿Ok? Básicamente, al igual que en la parte 1, es una generación pues fallida. Bajo esa línea, tenemos que en nuestro sistema, una celda bifacial no es más que el proceso inverso. ¿Ok? Entonces, eso es importante. No solamente tenemos componentes menos importantes a nivel de radiación, sino que la longitud que debe recorrer el fotón va a ser mayor. Y esta longitud se va a ver delimitada por la respuesta al espectro que vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas que tienen los bifaciales a nivel de pérdidas es, dado que están en configuración inversa, es decir, el caso 1 pues se vuelve por aquí abajo a nivel de bifaciales, el 2 y respectivamente, existen muchos problemas también, pero sin embargo se aprovechan las propiedades de los portadores de carga minoritarios, haciendo que ese trasiego sea mucho mejor y empujarlos hacia el espacio de carga. Aquí se genera una de las ventajas porque al chocar o al tener un porcentaje de carga que también está siendo excitado desde la cara frontal del panel fotovoltaico, propicia la generación de electrones. ¿Ok? Algunos conceptos generales e importantes que se hablan para caracterizar sistemas bifaciales. El primero es el factor de bifacialidad. Básicamente es cuánto puedo generar, cuánto es la eficiencia de mi cara trasera en función de la cara delantera. Como les dije, existen factores en los que, principalmente este anterior que les expliqué, de la ubicación de las caras, ¿ok? Y de la distancia que tiene que traspasar el fotón. Entonces, esto hace que actualmente los sistemas ronden entre un 60 y un 90%. El segundo de los factores es la ganancia energética bifacial, que describe la cantidad de energía que puede generar más de un módulo en comparación de un módulo monofacial. ¿Ok? Ese es el 30% que hemos estado hablando. Y un factor de no uniformidad que es muy crítico porque cuando hablemos de radiación trasera, la radiación trasera no llega en todas las direcciones como lo puede llegar la radiación frontal. Esto es un caso de estudio experimental donde se observa, por ejemplo, la distribución. Son 4 módulos bifaciales, ¿ok? Instalados en una misma estructura. Entonces, estos dos módulos están en la parte más baja, estos dos módulos en la parte más alta, y nótese cómo llega mayor radiación en la parte alta, en la parte trasera, que en la parte más baja, ¿ok? Eso es un problema porque genera ciertos problemas de no uniformidad y recordemos que al tener problemas de no uniformidad, el sistema va a estar condenado al menor productor de carga que podamos tener, ¿ok? Hablemos del modelo matemático. El modelo matemático o la composición es sencilla, ¿ok? De una celda bifacial. No es más que 2 celdas conectadas, en este caso en paralelo, y simplemente se suman las corrientes del sistema. Entonces son 2 modelos del sistema donde simplemente se genera ya todo lo que nosotros hemos visto un poco sobre el modelo matemático de la celda.
La potencia va a estar dada, al igual que cualquier dispositivo electrotécnico, del voltaje por la corriente. Y luego el modelo matemático, bueno, en esto más a nivel del módulo, ¿cuál es la construcción? Pues yo voy uniendo celdas, al igual que las uno a nivel monofacial. La corriente del módulo va a estar directamente relacionada con la corriente menor en el arreglo de celdas, ¿ok? Y el voltaje del módulo va a estar directamente relacionado a la suma de cada uno de los diferentes celdas que voy conectando. La potencia del módulo es el voltaje del módulo por la corriente del módulo. Hablemos de algunos retos que presenta la tecnología. La primera de ellas es la caracterización de las celdas, cómo yo las logro clasificar. Hemos hablado que a nivel industrial es un gran tema clasificarlos, principalmente porque va a estar directamente relacionado con la calidad que yo presento de mi sistema. Sin embargo, es el de los retos el menos crítico. Ya esto incluso está estandarizado, donde tenemos que las normativas técnicas IEC, la 6094, en la sección 1 y 2 proponen los métodos de caracterización de celdas. Básicamente es una iluminación de 1000 watts por metro cuadrado y de forma simultánea una iluminación variable entre 100 y 200 vatios respectivamente a nivel de la celda. Entonces, básicamente, yo, es el caso, alumbro por acá y alumbro en menor intensidad del otro lado para poder caracterizar. La iluminación por una sola cara, en este caso yo cubro la cara trasera y simplemente ilumino aumentando la capacidad. Entonces, el STC ya no es de 1000 watts por metro cuadrado en el caso bifacial, sino que va a rondar los 1200, 1300 watts por metro cuadrado. ¿Esto para qué? Para generar el albedo suficiente para poder caracterizar la celda. Recordemos que la caracterización de las celdas es importantísima porque a nivel del sistema fotovoltaico, si un módulo fotovoltaico no tiene la misma calidad de celdas, es un módulo que va a generar muchos defectos, ¿ok? Este es un simulador solar donde se prueba este tipo de tecnologías. Es un simulador de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ángel. Son dispositivos bastante caros. Esta máquina tiene un costo como de 170.000 euros, ¿ok? Sin embargo, es para generar este tipo de experimentos. En este caso, él tiene la capacidad de generar esto que ustedes ven acá, este panel de lucecitas, son luces LED especiales para poder tener respuesta en todo el espectro y permiten generar la iluminación por delante y por detrás de mi sistema, ¿ok? De igual forma, existen ya caracterizaciones donde yo puedo generar esa caracterización a través de espejos y sobre estos espejos también generar esta parte. Los simuladores solares calibrados, por eso son tan costosos, ¿ok? Tienen una categoría A más, y lo que utiliza son filtros para poder generar esta parte, ¿ok? Eso tal vez no es tan importante para la aplicación de ustedes, pero es importante entender cómo funciona. Otro de los aspectos importantes a nivel del laboratorio es entender el efecto de temperatura. Entonces, un sistema de aislamiento térmico para que el experimento sea de 25 a 3 grados Celsius y las histéresis pues se aplican múltiples flash, ¿ok? Básicamente, si yo genero solamente un solo flashazo de energía sobre mi celda fotovoltaica, puede ser que yo vea curvas de histéresis. Para eliminar esas curvas de histéresis, lo que yo hago es como que caliento mi celda, por decirlo de alguna forma, tiro 5 flashazos y tomo como medición válida solamente los flashazos del medio, ¿ok? Hablemos del segundo de los retos que ya hemos conversado, incluso tuvimos una charla al respecto, donde fue la medición en la parte trasera del módulo. Es todo un reto, ya lo hemos visto, el por qué es tan complejo. No hay mucha data y la data satelital es muy poco fiable en este caso. Eh, Básicamente estos datos que estoy presentando simplemente es para la ejemplificación del siguiente ejemplo, ¿ok? Que vamos a ver más adelante sobre la estimación energética. Si yo no tengo capacidad de medir el recurso solar en un emplazamiento, tampoco voy a tener capacidad de poder predecir
o decir cuánta energía voy a generar. De ahí la importancia, ¿ok? Como ustedes pueden ver, en esta distribución en Bernburg, que es en Alemania, básicamente el albedo corresponde a un 15%, es decir, de la energía que yo recibo, se rebota un 15% dado las condiciones del terreno, y esta es la distribución anual, ¿ok? Donde yo tengo una distribución estadística, no todos los días son iguales. Uno de los retos, y que eventualmente podría ser el proyecto de grabación de alguno o alguna de ustedes, es la medición del módulo en la temperatura, ¿ok? Para fines de análisis. Normalmente en los módulos monofaciales no hay ningún problema. De hecho, que el estándar 61724 de la Comisión Internacional de Electrotecnia ya tiene una distribución para los módulos solares, ¿ok? Donde debo medir la temperatura. Yo vengo con mi termocupla y la coloco y simplemente la pego con tape eléctrico térmico especial para poderlo sostener ahí sin problema. Esto es muy fácil en los monofaciales porque no genera problemas. Sin embargo, uno de los componentes importantes a nivel de las celdas bifaciales es si el módulo, ¿ok? Donde pego un sensor sin que no haya un problema de sombras, ¿ok? Si hay un problema de sombras, pues voy a tener mayor cantidad de pérdidas. Entonces es uno de los retos abiertos, como les digo. Eventualmente podría ser un proyecto de grabación en el futuro no muy lejano para alguno de ustedes que esté interesado, porque es un caso de estudio muy interesante. Al final, si yo no puedo generar esta medición, no tengo la capacidad de decir si mi módulo fotovoltaico es más caliente o más frío, ¿ok? Y es una pregunta para ustedes también. Hablaremos de esto más adelante en el curso, pero ¿un módulo bifacial se calienta más o menos que un módulo monofacial? ¿Ok? El siguiente de los retos básicamente es la estimación energética en paneles bifaciales. En este caso existen múltiples métodos para hacerlo. Más o menos siguen una metodología similar. Sin embargo, donde existe la mayor cantidad de divergencia o de distracciones es en cómo modelar la parte trasera. Y ese es uno de los retos principales, ¿ok? Este modelar la parte trasera es uno de los retos pues, más complicados. Hay varios centros de investigación trabajando en esto y pues es el CELDAP, en este caso también estamos trabajando en esta línea fuertemente. ¿Ok? Básicamente existen tres líneas o técnicas para determinar la energía trasera del módulo. Tenemos los modelos empíricos, ¿ok? Donde un modelo empírico es personas que se han encargado de medir el comportamiento de un sistema solar fotovoltaico bifacial, simplemente tabulan los datos y sacan una ecuación que aproxime al sistema, ¿ok? Son ecuaciones relativamente simples, no son complejas, pero tienen un problema importante y es justamente el tema de que son susceptibles a cualquier cambio, porque son ecuaciones basadas en condiciones específicas. Entonces, hay muy buenas aproximaciones, pero también hay muy malas aproximaciones, como lo vamos a ver más adelante. En esta línea, como los importantes que tienen buenos modelos o relativamente buenos modelos son empresas por lo regular. En este caso está la empresa Prim Solar y la empresa SolarWorld y también la empresa Red Solar, donde ellos presentan un modelo empírico que es básicamente una ecuación. El segundo de los modelos o técnicas para modelar la parte trasera del módulo son los factores o el factor de forma o el biofactor model, donde básicamente hay mayor variedad y tienen una característica importante. Vamos a ver. Tiene una característica importante y es que el biofactor model utiliza geometría, ¿ok? Y cálculo básicamente es cálculo superior con integrales triples para ir viendo en un diferencial de área cuál es ese cambio o ese gradiente en el sistema. Y el tercero de los sistemas es el que corresponde con los modelos de retrasadores de rayos, básicamente el Ray Trace Modeling, que el Ray Trace Modeling es utilizar una computadora
que haga un cálculo de todos los rayos posibles o de todas las posibilidades de rayo por existir, ¿ok? Es un módulo menos matemático. Y también acá está el NREL y el Fraunhofer, que son institutos de investigación, uno en Estados Unidos, el otro en Alemania, donde presentan los mejores sistemas. Una metodología que son parte de los resultados experimentales para que ustedes entiendan los efectos. Se hizo un procedimiento de análisis, ¿ok? Entre Bernburg, en Alemania, y Cartago, acá en Costa Rica, para entender cuál es el verdadero comportamiento de los paneles bifaciales, en este caso. Se tomaron ciertos 5 modelos, ¿ok? Diferentes, ya los vamos a ver, y se hizo un análisis, lo que se conoce en estadística como un análisis de sensibilidad. Básicamente se fueron midiendo variables o se fueron cambiando variables paso por paso, y hacer este cambio paso por paso, uno puede determinar cuáles son los verdaderos efectos que tiene sobre cada uno de ellos. Las variables a considerar lo que se conoce como el Ground Coverage Radio, que básicamente es el porcentaje de suelo que está cubierto o que tiene propiedades uniformes. En todos los casos fue un 50%. El segundo de los casos es la altura en limpio donde está el panel, es decir, a qué altura se instala el panel. Entonces va variando de 0.5 a 4 metros y en los casos más estables. Luego lo que es el albedo, el porcentaje de albedo, el porcentaje de o los cambios en el ángulo de inclinación y en la parte de azimut. Y luego se hizo una comparación estándar donde se utilizó la media, la raíz media cuadrática y el error de desviación de cada uno de ellos. Entonces, por cada experimento se mantuvieron fijas casi todas las variables y una de esas variables cambia, ¿ok? Y se hizo este procedimiento para cada una de las variables, como lo pueden apreciar en la tabla. Estos son algunos de los resultados. Vean que esto está independiente de la altura a la que se instala un módulo. Acá en la normalización se logra apreciar que la máxima eficiencia de un módulo bifacial es si está a 1.5 metros de altura sobre el suelo. Ahí alcanza como su pico de generación. Y es importante porque también irse más arriba, la ganancia es muy poca y existen problemas porque entre más arriba yo coloque un panel, tiene que soportar más cargas por el viento. ¿Ok? Entonces 1.5 fue parte de los análisis para cada uno de los softwares. Se utilizó un software de la Universidad de Purdue. La ecuación o el modelo, que no es nada bueno en muchos de los casos, de Print Solar, es un modelo empírico. ¿Ok? Vean que eso es uno de los problemas porque al hacer el análisis de sensibilidad no funciona para todos los sistemas, sino que funciona en un único rango. Luego tenemos al Laboratorio de Energía de los Estados Unidos con unas condiciones un poco más optimistas. Y luego PVCs, que es una de las herramientas de análisis de simulación que vamos a hablar en el curso. ¿Ok? En el caso de Cartago, las condiciones se mantienen, nada más un poco mayor ganancia energética, ¿ok? Dadas las condiciones cercanas al trópico. El siguiente de los análisis corresponde a lo que es el albedo, a como se puede esperar o como se podría intuir. Mayor el albedo, mayor la generación, ¿ok? Básicamente son relaciones lineales, a excepción del caso de Print Solar, ¿ok? Donde básicamente se mantuvo constante y es porque el modelo de ellos no tiene en consideración una sensibilidad de los casos, ¿ok? Otro de los comportamientos es el ángulo de inclinación del panel. A pesar de que pueden haber ciertas ganancias relativas a diferentes ángulos de inclinación, en el caso de Alemania el ángulo de inclinación óptimo para un panel es de 35 grados, ¿ok? En el caso de Costa Rica, como ustedes ya lo pudieron estimar, ronda entre los 10 y 15 grados, dependiendo de la ubicación, incluso ligeramente menos. Sin embargo, a pesar de que pueden haber ángulos donde se aprovecha mejor la ganancia bifacial, en total no supera lo que puede ser un ángulo monofacial. Entonces, la conclusión es que los módulos bifaciales no deberían cambiar su instalación para obtener la mayor energía. Si se instalan a un ángulo de inclinación diferente a un sistema monofacial, pues en general se va a perder energía. ¿Ok? Lo mismo sucede para el azimut.
donde básicamente es la orientación. De igual forma, una de las conclusiones importantes de esto es el módulo bifacial debe presentar la orientación óptima para un módulo monofacial, y en este caso es completamente hacia el sur, ¿ok? En un azimut de 180 grados. Parte de los experimentos que se realizaron en esta investigación es una validación completa, y es parte de lo que estamos haciendo también acá en el CESLAB, en el laboratorio, donde en la planta solar en Alemania se pusieron 2 paneles bifaciales y se analizaron los diferentes métodos de estimación para ver cuáles están más largos y cuáles están más cerca de la optimización. Estos son los resultados. Básicamente esta es la energía medida. Lo que está en rayas es el módulo monofacial, que genera ligeramente menor energía que un módulo monofacial. Y nótese esto, bajo condiciones reales, nuestra experimentación concluyó que en promedio la ganancia del sistema para ese tipo de plantas, ¿okay?, como las que se muestran en la fotografía, que son plantas de piso con zacate como sustrato, como parte trasera, ronda un 5% en promedio de ganancia. Como les digo, y como recapitulando al inicio de esta charla, ¿ok? Un 5% más de energía al mismo precio es un muy buen negocio, ¿ok? Entonces eso es parte de lo importante. Posterior de las mediciones, se sometió a hacer un análisis mensual para cada una de las herramientas. Se utilizó PVCs, que vamos a verla en el curso. Se utilizó el software de la Universidad de Purdue y el software utilizado por el Laboratorio Nacional de Energía de los Estados Unidos. Se midieron las estabilizaciones para ver qué tan largo andan las mediciones por acá. En esta gráfica pues se aprecia menos, pero ahí están todos los puntos recapitulados en verde, lo que es la parte de medición. Y luego se analizan los errores por separado, ¿ok? Entonces nótese que a nivel de predicción hay mucho trabajo por hacer, porque las predicciones rondan entre menos 6%, ¿ok?, hasta un 6%. Todavía son bastante elevadas a nivel mensual, ¿ok? Entonces se requiere hacer pues mucho trabajo por acá. Parte del análisis de la investigación, estos son resultados por publicar, se hizo un análisis estadístico, un ranking estadístico, básicamente como se genera en las técnicas de Machine Learning. Se usaron 2 estadísticos importantes de ranking paramétrico, donde uno es el chi-square, ¿ok?, o el chi cuadrado, y el otro es un coeficiente de correlación de distancia, donde las herramientas mostradas por PVCs mostraron el mejor rendimiento del sistema, ¿ok? Son los más precisos para calcular módulos bifaciales. Y no solamente se analizó cuál es el más preciso, sino también cuáles son las condiciones que afectan el módulo bifacial. El primero de ellos es porque hay meses del año donde la estimación es menor y meses del año donde la estimación es mayor. Vean que es un comportamiento estacional. Y en el caso específico de Alemania, esto corresponde a los meses de invierno, donde el software es más bien muy conservador, entonces subestima el modelo, y en verano, pues el software lo sobreestima, ¿ok? Parte de esas condiciones, se analizaron las predicciones para cada uno de ellos durante los 365 días del año, aprovechando que existían las mediciones, y se analizó el día del año, la elevación solar para ver si tenía algún pedimento, el error que se ve por acá y el índice de claridad. El índice de claridad lo que me da es entender qué tan soleado o qué tan nublado es un día. ¿Ok? Entonces, un índice de claridad de 1 indica que básicamente no hay ninguna nube en el cielo. Índices de claridad por debajo del punto 3 son días muy, muy nublados, como el que hubo en la tarde de hoy en Cartago. ¿Ok? Entonces, se analizaron, se desglosó el gráfico, simplemente para ver la elevación solar y la predicción. Se nota que los días de mayor claridad son justamente los días que presentan el mejor rendimiento a nivel de la medición, ¿ok? Y posterior a ello, se hizo un análisis por el tipo de día, la composición de día. Para cada uno de esos días, cuántos días completamente despejados hubieron,
cuántos días parcialmente nublados y cuántos días nublados existieron a nivel de la medición. Se puede ver que los mejores rendimientos se presentan en los meses donde hay mayor cantidad de días, ¿ok? De días claros. Sin embargo, los días parcialmente nublados tienen una zona gris, por eso se representan en gris, porque un día parcialmente nublado puede ser un día casi soleado o puede ser un día casi nublado, ¿ok? Entonces, en el caso específico de julio, fue porque los días parcialmente nublados fueron casi nublados, no tan claros, ¿ok? Aquí se puede ver el índice promedio de claridad y esto es interesante porque desglosa ciertas características. La primera de las conclusiones del estudio es que a menor el porcentaje de claridad, es decir, si es un día nublado, es mucho más difícil poder predecir los rayos, poder predecir la cantidad de energía en un módulo bifacial. Sin embargo, entre más claro el día, es más fácil la predicción de los algoritmos actuales. Se hizo una regresión o una optimización por mínimos cuadrados para poder entender también dónde están los rangos de predicción. Al graficar esto, lo que es la energía modelada y la energía medida, ustedes pueden ver que en los rangos de baja irradiancia existe mayor dispersión de datos, en los rangos de menor irradiancia existe una menor dispersión y en la parte de alta irradiancia, pues la condición mejora bastante. Haciendo como el análisis respectivo, aquí se pueden ver un poco más en detalle y se puede analizar que al final del día, aquí se utiliza, son coeficientes utilizados mucho en análisis estadístico, donde tenemos el coeficiente de interferencia acaico y el coeficiente de interferencia bayesiano. Básicamente, entre menor sea el número, mejor es la predicción. ¿Ok? En este caso, los rangos de alta irradiancia, estos que están acá, presentan una mejor predicción en el sistema y esta mejor predicción pues permite establecer mejores condiciones. Entonces, parte de las investigaciones posteriores o de lo que se debe trabajar es en mejorar la predicción en los rangos menores y mayores. Y es justamente parte de lo que estamos trabajando desde ya en ello. Algunas aplicaciones interesantes donde, es decir, hemos visto y ya les comentamos, es una buena inversión instalar paneles bifaciales en cualquier sitio. Sin embargo, hay aplicaciones en las cuales se vuelve mucho más interesante y es parte de lo que vamos a ver. En integración, por ejemplo, con automóviles es muy particular. Estos son casos reales. El primero de ellos son barreras de protección en autopistas. En Europa es muy común que las autopistas tengan barreras de contención un poco más altas de las barreras de contención que hay acá, que son un poco metálicas. Entonces, este es un concepto de 10 kilómetros, ¿ok? En la provincia de Uden, en los Países Bajos, donde se aprovechó la cerca y se pusieron paneles bifaciales de los dos lados, ¿ok? Bueno, no de los dos lados, más bien se puso un panel bifacial que aprovecha la electricidad por ambos lados. Entonces, cuando el sol está en el este, lo aprovecha por esta cara y cuando está en el oeste, lo aprovecha por esta otra cara. El segundo, que es el proyecto, un proyecto muy interesante de parqueos solares, ¿ok? Entonces se utilizan módulos bifaciales y algo interesante que se tiene es que un parqueo solar o un parqueo, pues lo que va a tener son autos debajo del techo y dadas las condiciones de iluminación de dichos autos, ¿ok? O más bien de la pintura, pues la reflexión de los rayos es muy buena. Esto permite que se genere o se aumente un poco mejor el albedo, entonces es un aprovechamiento muy interesante. Este es un caso de una planta, vean que no es una planta pequeña, es una planta de 500 megavatios. Solo este parqueo solar en China es 100 veces más grande que la planta solar que tenemos acá en el tecnológico, ¿ok? Para que ustedes se hagan una idea de la dimensión de la planta. Luego tenemos techos en terrazas, ¿ok? Donde no solamente da una estética, no solamente da mayor generación, sino da una estética muy interesante, como la pueden ver, ¿ok? Entonces también se ven bien ya los paneles. Una de las críticas cuando uno trabaja con arquitectos y diseñadores es que los paneles son feos, son un poco cuadrados, pues esa línea se ha ido perdiendo o se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, generando mejores condiciones.
y lo que son instalaciones en fachadas, ¿ok? Para aprovechar también lo que son instalaciones en las paredes y con ello tener un mejor aprovechamiento. No solamente se generan efectos visuales muy importantes de día, sino que también por la noche, pues pueden generar efectos arquitectónicos muy, muy interesantes, ¿ok? Otras de las aplicaciones es en agricultura y ganadería. Al inicio les comentaba que una de las críticas de mis sistemas fotovoltaicos o de los sistemas fotovoltaicos es que necesitan mucho espacio y que ese espacio no utilizado para otras labores. Los módulos bifaciales me permitirían a mí instalar módulos como lo ven en esta forma acá. Esto es un proyecto de 2 megavatios en Saarland, en Alemania, donde me permite dos cosas. Una, un aprovechamiento del espacio como si fuera a instalar una granja solar fotovoltaica grande, ¿ok? Sin embargo, me deja mucho espacio utilizable entre cadenas de paneles que pueden ser fácilmente utilizados para ganadería o para agricultura. En este proyecto de Saarland, estos alrededores se utilizan a nivel de ganadería, incluso principalmente de ovinos, lo que son cabras, ¿ok? Pero vean que también me permite ya cambiar o actualizar las eventuales celdas. Entonces, esto nos permite cosas muy interesantes. Alemania tiene subsidios muy interesantes donde se ha propiciado que el agricultor no solamente siembre, sino que también genere electricidad, principalmente con sistemas eólicos, pero en este caso con sistemas bifaciales. Otro de los temas importantes de los sistemas bifaciales instalados de forma vertical, ¿ok? Es que uno puede variar la curva característica del módulo, ¿ok? Ya hemos visto que el módulo tiene su mayor consumo o su mayor pico cuando está el cenit solar o cuando el sol está a nivel general, ¿ok? Y este cenit solar podría variar con ese tipo de módulos, porque ese tipo de módulos me genera dos picos, ¿ok? Uno en la mañana y uno por la tarde, aprovechando la probabilidad, y esto cambia la curva característica. ¿Qué importancia tiene esto? Lo vamos a ver cuando veamos sistemas conectados a red, pero uno de los problemas que tienen los paneles fotovoltaicos es que justamente los picos de energía podrían sobrepasar realmente las necesidades energéticas. Y tengo momentos donde tengo mucha energía, pero tengo momentos donde también tengo poca energía. Entonces, de ahí es como importante hacer este cambio. Y esta es la curva característica de un panel fotovoltaico bifacial diaria instalado en una forma vertical. ¿Ok? Entonces, eso lo puede volver interesante. Ahora bien, vamos a aplicaciones más grandes. ¿Ok? 5% es ganancia si tenemos un watt, pero definitivamente va a ser más ganancia si tenemos 5 megawatts, ¿ok? O si tenemos 1 megawatt. Estamos hablando que son 5 kilovoltios adicionales solamente por la parte de instalación de partes de fotovoltaicas. Y, por ejemplo, en estas dos plantas que les voy a mostrar, las condiciones son incluso mayores. Así que yo esperaría que no fuera un 5, sino podría ser un 10 o hasta más de ganancia. Y el primero de ellos es un proyecto solar en México llamado Magdalena 2. Incluso esta es la foto satelital, la pueden googlear, ¿ok? De 200 megavatios pico. Esto es en Tlaxcala, México. Cuenta con 550,000 paneles solares bifaciales. La construcción arrancó en noviembre del 2018, terminó a mitad del año anterior, esto por temas de COVID. La instalación cubre 800 hectáreas y podrá generar 600 gigavatios hora al año y así evitar la contaminación de 300,000 toneladas de dióxido de carbono cada año. ¿Okay? Entonces, es una de las plantas por las cuales ustedes podrían conocer más. Y el proyecto más ambicioso que es a nivel general, es básicamente 1 gigavatio de generación solar bifacial. Esto en Dubái, ok, tienen pues demasiado dinero, siempre pueden cambiar las condiciones que quieran. El proyecto combina varias tecnologías y tienen muchos módulos bifaciales, ok. Para que ustedes se den una idea de la dimensión de este gigavatio instalado en Dubái, básicamente
la instalación completa tendrá un tamaño del 40% de la ciudad de Madrid. ¿Ok? Entonces es un proyecto muy, muy grande. Este mismo consorcio se adjudicó esta planta que la va a anexar y que se espera que sean parte, y les hago un spoiler ahí, si la pandemia lo deja, para los amantes del fútbol, que es parte como de las atracciones que tendrá Qatar, ¿ok? Para el Mundial de Fútbol. De hecho, que es parte como de los eventos de inauguración, es el estreno, o más bien sí, estrenar esta planta con módulos bifaciales, ¿ok? La inversión no es poca. Vean ustedes que la inversión estimada para el proyecto es de 467 millones de dólares estadounidenses. El sector fotovoltaico mueve mucho dinero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel extranjero. Así que es un mercado pues completamente interesante. Algunas conclusiones para finalizar esta charla es que, como hemos visto, la tecnología solar fotovoltaica puede generar entre un 5 y un 30%, básicamente al mismo costo, lo cual es muy bueno. La mayor diferencia respecto a los paneles solares monofaciales se encuentra en la fabricación del módulo, ¿ok? Pero básicamente la celda es la misma, entonces no hay costos adicionales. Hay una dependencia energética a partir de la altura del módulo, del ángulo de inclinación y la superficie reflectiva, ¿ok? Que eso fue el análisis que vimos en Alemania y en Cartago. El análisis de albedo es un tema que aún se encuentra en investigación constante, es un tema inicial, digamos, de los temas abiertos en la industria solar y que sigue con muchas características. El análisis y la caracterización de las celdas, pues es un tema que ya se ha ido reflejando un poco más. El tema de la estimación energética en el sistema, en un sistema bifacial, es una pregunta abierta de investigación donde existen tres modelos principales: los modelos empíricos, los modelos de factor de forma y los modelos de trazadores de rayos, ¿ok? Es un reto completamente abierto. El tema de la caracterización de temperatura es algo que queremos trabajar y, como les digo, en un futuro no muy lejano podría ser el proyecto de grabación de algunos de ustedes. Y existen muchas aplicaciones importantes a nivel industrial, ¿ok? Esto es muy bueno y se pueden seguir pensando ideas. La parte bifacial no solamente está generando mayor energía, sino que también me permite quebrar ciertos conceptos y ciertas cosas que tal vez no agradaban tanto de los sistemas monofaciales, abriéndonos una gama de posibilidades mayor de integración de los sistemas. Y los sistemas bifaciales, y eso es una introducción a la siguiente clase, nos permiten combinarlo con básicamente cualquier otra tecnología, ¿ok? Vamos a hablar en la siguiente clase sobre los HIT, que son módulos de heterounión, ¿ok? Vamos a hablar de los módulos interconectados, ¿ok? En la parte trasera, eso también lo vamos a hablar, y con sistemas de pasivación PERC, que son como módulos interesantes. Entonces, cuando ustedes tengan que escoger un módulo, la gama es muy amplia. Y al final lo que interesa es que aprendan por lo menos a distinguir cuáles son las características de uno o lo otro. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o comentario.